Estamos de regreso en Revista de la Una. Gracias por continuar con nosotros. La opinión del día de hoy, la opinión editorial, es de Luis Fernando Macías, catedrático de la Universidad de Guanajuato. Vamos a escucharlo. Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo has estado tú? Bien también, por fortuna, Luis Fernando. Gracias. ¿Qué tema te ocupa el día de hoy? Pues mira, he estado con ganas de comentar un poco lo que ha estado sucediendo en los debates de las últimas semanas, en un debate sobre reformas paralelas a las energéticas, que tiene que ver sobre este asunto de la despenalización de la marihuana. Correcto. ¿Estuviste en San Cristóbal? No. ¿Solo seguiste de lejos? Solo seguí desde lejos y he seguido pues los foros, las declaraciones, las tomas de posición de algunos jefes de gobierno, como el del Distrito Federal, en fin, un poco cómo se ha ido perfilando también en la opinión pública los debates a los que han accedido algunos líderes de opinión mediáticas, en fin. Y ¿Tomas de posición como la de Uruguay como país? Tomas de posición, efectivamente, como las de algunos países y las que ya los habían tomado, ¿no? En algunos países de la Unión Europea. Pero este llamado un poco a pensar el tema de la marihuana, yo me pregunto, Arnoldo, si no tiene también otras características. Es decir, no es que siempre tenga uno que decir que lo que es significa otra cosa distinta a lo que vemos, pero qué tantas otras cosas salen cuando se toca un tema como este en la escena pública, y cuáles son las repercusiones, digamos, inmediatas o las que uno podía esperar en la vida cotidiana de los ciudadanos y de las ciudadanas. Sí. Yo me he estado preguntando, fíjate, a la luz de la revisión de un libro del que ya otro día tendré, espero, poco oportunidad de hablarte, que terminamos en el año 82, un grupo de sociólogos, Enrique de la Garza, Tomás Egea, tu servidor, sobre el movimiento estudiantil, y que revisándolo un poco y tratando de ver qué cosas cambian y qué cosas se mueven con respecto a los conceptos de juventud, uno muy significativo es efectivamente este de la exposición, la vulnerabilidad y la visibilidad de los jóvenes en torno al problema de las drogas, de quienes todo mundo habla como sujetos de riesgo, sujetos empobrecidos, sujetos que podrían verse afectados, jóvenes que podrían a partir de la marihuana estar en su primer paso. En fin, todos estamos hablando de los jóvenes a propósito de este tema, y creo, Arnoldo, a menos que tú tengas una sensibilidad y sobre todo información distinta, que quienes menos han opinado en esto justamente han sido los jóvenes, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista incluso relajiento. Así es. Es decir, incluso en las redes sociales el debate se ha visto poco. En las redes sociales el tema no ha tenido mucho que ver. Más escarnio a los políticos tipo Vicente Fox que tomas de posición más serias. Sí, no hemos visto, digamos, que los jóvenes se sientan concernidos o aludidos. Quizás sería interesante preguntarse qué porcentaje de la población que consume marihuana son estos jóvenes. Porque una de las cosas que luego se nos olvida es que los jóvenes que vienen fumando marihuana, digamos, y cuyo número y proporción ha aumentado en la sociedad mexicana, probablemente son mayoritariamente los jóvenes que ahora se encuentran arriba de los 40 años, ¿no? Ya no tan jóvenes. Que ya no son tan jóvenes. Y si bien algunas estadísticas de países como Francia, como en los mismos Estados Unidos, muestran que a partir de los 45 o 50 años hay un decremento en el consumo, lo que estamos hablando es que el mercado tal como se ve, no es un mercado solamente para jóvenes de 17 o de 13 a 17 años, que son nuestro grupo más vulnerable. Y yo no he escuchado ninguna política que piense de manera diferencial en atacar los problemas de diferentes grupos y sectores de población con respecto a la despenalización o posible regularización o posible comprensión del fenómeno marihuana en la sociedad mexicana.
Claro. se diga en ¿No sientes que el debate está en una etapa temprana también para llegar a esa especificidad? Sí. Y en una etapa más bien de provocación que ya muy analítica. Está en una etapa quizá como de provocación y de efectivamente de hacer ver otras realidades que parece que tendrían que ser inmediatamente tomadas en cuenta, y sobre todo pues el escenario y la amplificación del tono político del asunto, es decir, qué relación tiene este asunto de la penalización o despenalización de la marihuana no con los temas de salud pública, sino con los temas de violencia en nuestra sociedad. Por ejemplo, me da además mucha desconfianza que el debate esté siendo promovido, por ejemplo, por personajes como Vicente Fox o como su socio, cuyo apellido ahorita no lo recuerdo. Uno con intereses muy concretos, quiere ser empresario del tema, y el otro un político a la búsqueda de reflectores que no se caracterizó por tener ideas cuando ejercía el poder y su influencia hubiera sido importante. Sí, incluso por antiguos jefes de gobierno, ¿no?, de América Latina que no necesariamente, digamos, tuvieron algún acento o alguna política significativa al respecto. Mira, yo querría señalar algo que quizás sea el objeto de más información puntual y que en este momento no está tan disponible. Y es que creo que los jóvenes no están involucrados en este asunto porque para ellos el asunto de la marihuana tiene también un efecto, digamos, de rebeldía y de... No tendría sentido irla a comprar al estanquillo. Así es, y de posicionamiento transgresor y crítico con respecto Ahora, a ciertas veamos una cosa, Luis Fernando, te entiendo perfecto, perdón la interrupción. La marihuana está llegando a quien la quiera consumir. Así es. El problema es del Estado en esta costosísima guerra contra los cárteles del narcotráfico, del que también habría que saber qué volumen de drogas mueven y cuánto de ello corresponde a la marihuana. A lo mejor estamos hablando de un problema ínfimo. Así es. O sea, cuánto de su capital, por así llamarlo, corresponde al tráfico de marihuana y cuánto a otros narcóticos, enervantes, ¿no? Sí, la marihuana, digamos, es el factor barato o el factor menos costoso de esta cadena. Sin embargo, fíjate que una de las cuestiones que se está desatando en la sensibilidad de los jóvenes que tienen acceso o derecho a la palabra o se lo toman, sobre todo en los barrios populares, estoy pensando en las ciudades Celaya, Irapuato, León, ¿no?, que tienen que van bajo una cierta política más o menos unificada en el estado de Guanajuato, es que el problema que está en torno a la despenalización de la marihuana es una trampa llena y cargada de hipocresía, porque ellos viven el problema en un sentido muy diferente. Su lucha no es por conseguir la droga, tú bien lo has dicho, esto llega a quien la necesita y le llega con mucha facilidad. Su lucha es contra el acoso de la corrupción, de los cuerpos policíacos, de los ministerios públicos, de todo el sistema de persecución a los jóvenes por el delito de apariencia, que se convierten, digamos, en viciosos y en adictos supuestos. Claro. Una de las grandes cosas que está sucediendo y que estadísticamente es muy difícil probar es que en los centros de retención donde la policía estatal y la policía municipal se encarga de detener a los jóvenes con marihuana, se está empezando a crear un círculo vicioso. Los jóvenes, vayan o no vayan con su consumo inmediato personal, como dice la norma, son inmediatamente calificados y acusados de tener algunos gramos más de lo que marca esa norma. Casualmente los reportes cada vez son más de jóvenes que traían más de 5 gramos, como claro, por casualidad más de lo que se necesitaba para salir. Pronto. O sea, la criminalización de los jóvenes y el factor es la droga.
y que hace entrar en un sistema que ya no es de corrupción para sacar a los jóvenes, sino de extorsión por parte de las autoridades. Muy bien. Para que los padres y los familiares estén buscando cómo liberarlos por un asunto que es terriblemente difícil de probar, que es cuánto traías cuando te atraparon. Y esa sí es la cotidianidad de nuestros jóvenes. Y es una parte del debate que, como tú mencionas, está ausente hasta ahora. Completamente, y eso es lo que... Porque no está la voz de los jóvenes, como tú bien lo decías. Así es, y entonces, como no es un debate de jóvenes, y eso es lo que se está viendo en el municipio, es decir, lo que los jóvenes no tienen es credibilidad en los que toman la palabra, porque saben que los agentes del orden que están administrando esto siguen metidos en una terrible cadena de corrupción. La corrupción más fuerte no es la del narcotráfico, sino de la colusión entre policías y ministerios públicos. O tan grave una como la otra. Así Luis Fernando, muy claro el planteamiento y además aportas una luz que hacía falta en este tema. Bueno, pues te agradezco, yo seguiré investigando un poco sobre esto, siempre es un poco riesgoso, pero bueno, vamos a ver cuánta información obtenemos. Yo te agradezco tu participación como siempre. El nombre del socio de Fox que se me olvidó es James Shively. Sí, Shively. Bueno, Luis Fernando, nos escuchamos la próxima semana, el miércoles de la semana que entra. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Voy a ir a un corte. Regreso con el segundo bloque de información local y regional.